A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Bienvenidos a Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones, el espacio quincenal de Radio María que con su generosidad busca abrir una franja por donde emitir un rayito de luz sobre esta difícil y a menudo desconocida enfermedad. Mi nombre es Emmanuel Lehmann y este programa nace precisamente de la cicatriz de mi propia experiencia, tras largos años luchando contra la adicción. Pero hubo un día en que, sentado en la desesperanza, roto y resignado, escuché la esperanza en las voces de otros. Eran personas que habían encontrado orientación y paz de espíritu. Hablaban un idioma que comprendí, el de la identificación. Como un niño aprende a sonreír imitando la sonrisa de su madre, decidí seguir sus pasos. Mi única pericia es esa experiencia vivida y vengo a dar testimonio de que, para el que sufre, la esperanza no es una quimera. La esperanza es un árbol que crece a través de las rocas más robustas. Queridos oyentes, gracias por acompañarnos una noche más en este pequeño refugio radiofónico nocturno, nuestro tercer programa ya. Nos acompaña hoy Rui Arroyo. Bienvenido a casa, Rui. Muchas gracias, Manu. Muchísimas gracias a ti. Como sabrás, querido amigo, en el programa le damos voz a quienes han padecido los horrores de la adicción o a los expertos en la materia. Y tú, querido Rui, cumples con estos dos requisitos. Personaje multifacético donde los haya, eres terapeuta especializado en adicciones, formado en las universidades de Barcelona, Bath y Stanford, fundador también del podcast Charlas Adictivas y Charlas Adictivas Terapéuticos, un centro ambulatorio de tratamiento de adicciones en Madrid. Pero también eres divulgador en la materia de prevención y colaboras con diferentes fundaciones, como Lo que de verdad importa, Agua Viva, pero también con la Clínica Arbor y el Instituto Castelao. Y así podría continuar hasta la extenuación. Pero ante todo, Rui, eres adicto en recuperación. Cuando el otro día te pregunté, sabiendo ya que venías al programa, si podía identificarte como tal, tú me respondiste, por supuesto, es de hecho lo mejor que he hecho. ¿No es así? Así es. Bueno, muchas gracias, Manu, y al equipo, ¿no, de Radio María, que me habéis invitado hoy aquí, ¿no? Es una oportunidad y creo que hablar de adicciones, cada vez que tengo una oportunidad, lo valoro mucho porque creo que falta. Hay sitios donde todavía podríamos llegar y hay mucha gente sufriendo, ¿no? Entonces, cualquier oportunidad la valoro y os agradezco mucho haberme invitado. Es un privilegio tenerte con nosotros, de verdad. Me hace muchísima ilusión. Saludamos también a José García en control de sonido y enfrente mío tengo a Andrea Bosque, que lleva, como sabéis, la sección Lo que gira alrededor, que nos acerca a los diferentes satélites que orbitan en torno a la adicción. Andrea, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Nos ofreces un pequeño tráiler sin hacernos spoiler de tu sección? Claro que sí. Esta noche tenemos un programa en una línea muy clara de reconversión y en esa línea os quería presentar la historia de Matthew Talbot, un personaje histórico considerado hoy el patrono de los alcohólicos rehabilitados y de las personas que luchan contra las adicciones. Bien, en un ratito estaremos contigo. Si te estás incorporando ahora al programa, déjame darte la bienvenida. Mi nombre es Emmanuel Lehmann y estás escuchando el programa Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Nos acompaña desde los estudios de Radio María en Madrid, Rui Arroyo. Rui, qué alegría, por favor. Sí. Pues mira, ¿sabes qué? Me gustaría empezar por contar que tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Nos hemos conocido en las tinieblas de la adicción y también ahora
tenemos una bonita relación en la luz de la recuperación, ¿no? Uh-huh. Y hace unos años fui yo invitado a tu podcast. Estábamos justamente en posiciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Y te voy a contar que me acuerdo perfectamente de la primera pregunta que me hiciste. Yo también. ¿Sí? Sí. Y entonces me gustaría, bueno, pues corresponderte en este sentido y hacerte la misma pregunta. ¿Qué es para ti la adicción? Gracias, Manu. Pues hay dos respuestas. La corta es, en la forma en la que yo lo explico mejor, es no poder parar. Y es no poder parar una conducta, un consumo. Es muy amplio, ¿no? Las opciones que hay ahí. Y la respuesta larga, pues puede ser... a ver, me preguntas esto dentro de un año y te puedo contestar algo diferente. Entonces cada vez creo que va modificándose, ¿no? Ahora hay mucha atención en lo que son las adicciones comportamentales, ¿no? La gente pasa más tiempo del que quiere mirando una pantalla. Eso es una adicción. Consumir otras sustancias son más obvios, o sea, más obvio, ¿no? El patrón, digamos, dañino o enfermizo. Pero creo que para resumir en un programa como este es no poder parar, es hacer algo que no quieres hacer, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Al principio pueden ser menores, se pueden camuflar más, pero cuanto más tiempo va pasando, más daño hace esa conducta. Oye, y en tu caso, ¿cuál fue el punto de inflexión? Bueno, yo resumiéndotelo mucho, para los oyentes, yo estuve unos 20 años consumiendo alcohol y después otras sustancias y tenía una vida bastante funcional. O sea, alguna salida de tono de vez en cuando, pero tenía un trabajo en consultoría, tengo una familia maravillosa, amigos, planes. Uh-huh. He desarrollado muchas facetas de mi vida en paralelo con esos consumos, ¿no? Que cada vez iban a más. Pero en mi caso, en mi vida, hubo un detonante muy fuerte emocional. Falleció mi padre cuando yo tenía 30 y eso hizo que ese aprendizaje que yo tenía sobre el consumo explotara. Y aguanté unos 3 años y medio trabajando mucho y no gestionando bien esas emociones, no pedí ayuda, no lo gestioné bien. Y al final, pues bueno, hubo un momento claro que mi cabeza me dijo, bueno, ahora lo único que necesito y quiero es consumir. Entonces todo lo demás lo paré, el trabajo, todo, ¿no? Hasta ver a mis familiares. Y al final acabas consumiendo solo, ¿no? Y es lo que hice. Y entonces eso llevó a un periodo de mucha intensidad de consumo casi suicida de 6 meses. Y al final casi consigo matarme, ¿no? Y el día que tuve el episodio más dramático o trágico de mi vida, que tuve una sobredosis, estaba solo en una calle en Madrid tirado, pues me despedí de la vida. Es como a veces pongo ese ejemplo, ¿no? Los náufragos cuando ya no tienen más fuerzas y ven que se están ahogando y ya no hay dónde agarrarse, pues tuve esa sensación, la de decir, bueno, yo me despido de esta vida, ¿no? Ya por fin se acaba. Y tuve una sensación de mucho miedo al principio, pero luego de alivio. O sea, yo pensé que estuviera donde estuviera mi padre, yo me iba a ir con él. Y entonces me despedí, ¿no? Y todavía me genera una reacción, ¿no? Acordarme de eso, porque cuando te despides de esta vida, volver... pues la interpretación que haces de después es todo diferente. Para mí, todo el tiempo que ahora llevo 13 años, es un regalo. Muchas gracias. Pero, bueno, también aprovecho a decir que estuvo mi familia cuando tuve que pedir ayuda, ¿no? O sea, la gente que de verdad importa y me ayudaron a poder ingresarme en un sitio. Estuve 93 días ingresado. Luego 2 años de terapia, 5 días a la semana, y luego pues poco a poco fui reconduciendo mi vida, ¿no? O reinventando mi vida, ¿no? O sea que eso fue un poco el periplo, ¿no? Que me lleva ahora a dedicarme a las adicciones, ¿no? Oye, si nos retrotraemos a aquel momento que acabas de describir, que es impresionante, se habla mucho en adicciones del tema de tocar fondo, ¿no? Que yo muchas veces digo... que es que siempre se puede cavar más y más hondo, ¿no? Pero ¿crees
personalmente en el don de la desesperación? A ver, el tema de tocar fondo es muy recurrente, ¿no? Nosotros con el centro y el trabajo preventivo que hacemos a nivel redes y demás, y las presentaciones que hago yo para jóvenes en directo, intento evitar que lleguen ahí, ¿no? Porque hay veces que te dejas los dientes y hay veces que hay gente que no se recupera de esos. Tocar fondo es muy duro, ¿no? Procuramos intentar que eso no les tenga que pasar, ¿no? Entonces hacemos ese trabajo muy preventivo para, oye, si ves que hay ciertos indicativos, como tú sabes, ¿no? Que patrones que sabes un poco el resultado, ¿no? Que si la gente sigue consumiendo en ese patrón, pues al final va a acabar pasando por situaciones un poco difíciles. No sé si te contesta la pregunta. Sí, no, desde luego. Yo muchas veces pienso, y esto a nivel personal, que si continúo en un proceso de recuperación es porque realmente no he tenido suficiente. Esta es una enfermedad progresiva y es una enfermedad mortal. Es decir, si bien en este programa tratamos siempre de traer historias de luz y de esperanza, y porque realmente la hay, ¿no? Y este es el testimonio que damos. Somos verdaderos testigos del milagro de la recuperación. Sin embargo, desgraciadamente, demasiadas historias acaban mal. Y me vais a permitir un minuto. Hace unos días falleció el que ha sido coordinador hasta el final de la Asociación Narcóticos Anónimos, después de 32 años absolutamente entregado a la ayuda desinteresada a una confraternidad y que ha ayudado a batir, ¿no? Y sin embargo también he vivido a muchas personas que por desgracia nos han dejado a causa de la adicción. Yo recuerdo perfectamente, Rui, cuando yo todavía estaba en la desolación y preguntaba por mi amigo Rui, me decía, no, Rui ya está bien, ¿no? Se ha salvado, ¿no? Sí. Y, oye, y cuando inicia tu recuperación, el foco es puramente el de, por así decirlo, el de la supervivencia. ¿En qué momento exacto o a través de qué experiencia personal pasaste de salvarte a ti mismo al sentir el impulso de querer ayudar a otros? Buena pregunta. Bueno, primero la prioridad absoluta es estar tú bien, ¿no? Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Y en mi caso, para mí le daba mucha importancia, o tenía mucho respeto a la figura de un terapeuta. O sea, el acompañar, porque no me gusta usar la palabra ayudar, porque en realidad el trabajo lo hacen ellos, tú lo sabes bien, ¿no? Pero sí acompañar requiere un protocolo, no ponerte a decir o trabajar con alguien cómo mejorar su vida cuando está en un estado tan complicado, a mí me generaba mucho respeto. Entonces tardé bastante en oficializarlo, ¿no? Había gente que me pedía consejo, qué hago con mi primo, con mi sobrino, lo que sea. Y yo les asesoraba pues de una forma pues casi amigable, no profesional. Sí. Entonces me puse a formarme y cuando ya tenía cierta seguridad en la técnica, digamos, pues ya empecé a darle más forma a eso, ¿no? También conozco a día de hoy mis limitaciones, y entonces nosotros tenemos un equipazo pues una psiquiatra que se llama María Robles, que es una número 1, especializada en adicciones, una psiquiatra muy sensata con el tema de adicciones, un psicólogo buenísimo, Álvaro Narvaiza, tenemos 3 terapeutas, Salva Rivero y Rocío León, que me acompañan. De hecho, hay una experta en terapias de familia, se llama Marta Caprile, y también estamos empezando a trabajar ahora con una experta en trastornos de la alimentación. Entonces, todo lo que los terapeutas de por sí en nuestro programa se centran en la mecanización del consumo, o sea, parar el consumo. Y luego, desde el primer día, utilizamos o nos apoyamos con una médico especializada para tener un diagnóstico y un seguimiento médico. Pero cada uno sabemos el rol que tenemos en todo el proceso de un adicto en recuperación, ¿no? ¿Y de qué manera te ayuda a la hora de tener tus terapias o incluso de ser divulgador, hemos dicho antes que también lo haces, el poder decir yo también estuve ahí? ¿Esto es un bagaje? ¿Esto es algo que te ayuda? ¿Esto es algo que te conecta con el paciente? Yo creo que es lo último. O sea, hay muchos adictos que piden ayuda, que han pasado la mayoría por psiquiatría o psicología y por una razón u otra pues no acaban de entablar esa relación que es necesaria, ¿no? Creo que lo ideal sería
pues tener el perfil de haber pasado por ahí, pero tener también el respaldo técnico y el aprendizaje y la formación necesaria, ¿no? Pero sobre todo, para mí, creo que lo importante es tener ese equipo profesionales detrás, no ir como Indiana Jones, ¿no? Salvando al mundo. Entonces, hay que ser precavido, yo creo, con estos temas. Muchas gracias. Andrea, ¿te apetece hacerle una pregunta? Sí, bueno, como sabéis, yo barro para mi terreno, ¿no? Y me gustaría entender, bueno, has explicado que antes que tu familia ha estado a tu lado para ayudarte a salir de la adicción. Entonces, bueno, pues me gustaría entender un poco más, si quieres contarnos qué papel ha tenido tu familia durante tu adicción y luego en tu recuperación. Mire, yo tengo un hermano mellizo y fue el primero que lo vio. El tío que más me conoce en este mundo, ¿no? Y entonces él estaba frustrado cada vez que me quedaba conmigo o lo que fuera, pues veía que yo estaba haciéndome daño. Perdona. Y entonces fue el primero que me dio el toque, ¿no? Y entonces lo que hace un adicto cuando está en activo es distanciarse de la gente que le está frenando ese consumo. Uh-huh. Cuando ya no podía verme, ¿no? No toleraba casi verme, ¿no? El estado en el que estaba, entonces pues se distanció mucho. La primera persona a la que llamé cuando me desperté de ese momento trágico, bueno, fueron 2 días después, fue a él. Y le dije, tío, no tengo un duro y necesito ayuda. Creo que tengo que irme a un centro. Y la contestación todavía me emociona acordarme, ¿no? Porque me dijo, o sea, no te preocupes por nada, yo me ocupo de todo. Qué bonito. Y claro, yo me daba casi vergüenza, ¿no? Mirarle a la cara y me dijo, no, yo voy contigo, tal. Y entonces le pedí que le dije, no, yo creo que tengo que irme solo a este sitio, ¿no? Me fui a Barcelona y, bueno, pues insistió hasta el último segundo y me acompañó a Atocha, ¿no? Y no podía mirarle a la cara, ¿no? De la vergüenza que tenía. Y él estaba destrozado, pero también estaba muy contento, ¿no? De saber que por lo menos iba a parar y que tenía una oportunidad, ¿no? Y para que veas cómo son las cosas, de forma tuve un detalle, ¿no? Me compré un billete en business para que fuera como más cómodo y me senté en el tren, estuve 3 horas desolado, llorando, hecho un cuadro, y pasó el carrito de las bebidas a las 11:30 de la mañana y claro, me puse a beber pues las botellitas pequeñas de avión, ¿no? Pues 4 o 5 botellas de vino para empezar, luego vodka y ya, bueno, cuando me fui de ahí me llevé todas las que pude en el bolso, ¿no? Y todo el vagón, que yo estaba montando cierto espectáculo, ¿no? A esa hora, ni uno siquiera tuvo el momento de decirme, oye, ¿estás bien? Pero bueno, cosas que pasan. Ojalá vieran los oyentes la cara de nuestro invitado al hablar de su hermano. La verdad es que se ha emocionado y ha sido un momento muy bonito. Llegados a este punto, queridos oyentes, Rui y Andrea, quisiera invitaros a escuchar unos minutos musicales. Hoy os propongo una verdadera exquisitez, el himno eucarístico o Salutaris Hostia, compuesto por el compositor renacentista flamenco Franco, Pierre Delarue, y reinterpretado por el saxofonista de jazz contemporáneo noruego Jan Garbarek y el cuarteto vocal británico The Hilliard Ensemble. Se considera un hito en la música sacra y el jazz por su enfoque meditativo, contrastando lo antiguo con lo moderno. Fue grabado en Austria, en el monasterio Propstei de San Geraldo. Por cierto, un ermitaño suizo-austriaco del X siglo que daría para otro programa. Dentro música.
Esto ha sido O Salutaris Hostia por Jan Garbarek y el Hilliard Ensemble. Y estás escuchando el programa Voces de la Esperanza, que hoy es la de nuestro invitado Rui Arroyo, un adicto en recuperación que ha sabido reinventarse en alguien que ayuda a quienes sufren los estragos de esta enfermedad. Ahora es el momento de Lo que gira alrededor, la sección de nuestra querida Andrea Bosque. La vocación de Andrea de acompañar en los procesos vitales nace de su propia historia. Ella sabe por experiencia personal la importancia de sanar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué programón, qué emotivo, qué bonito. Además me estoy identificando mucho porque con todo lo que compartís, como bien decías, ¿no? Yo misma de una experiencia dolorosa y difícil he hecho hoy en día mi profesión como terapeuta. Y en mi caso, ¿no? El despertar espiritual que sentía al leer una frase de Santa Teresa de Calcuta fue la que me ayudó, ¿sabes? La semilla en mi camino como para empezar a enfocar todo esto que fue que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. A mí eso me marcó porque me recordaba mucho a cómo estaba manejando yo mi vida, ¿no? Pero no lo canalizaba adecuadamente y bueno, pues gracias a mi proceso vital y luego pues haberme formado, etcétera, etcétera, he encontrado una forma de canalizar, ¿no? esa vocación que había sentido, o sea que... Qué bien, qué bonito. Sí, bueno, y ya dejo de hablar de mí, aunque me ha encantado también recordar este momento para compartiros lo que os había anticipado antes, la maravillosa historia de Matthew Talbot, 1856-1925. Matt nació en Dublín, en una familia humilde, marcada por el alcohol. Empezó a beber con solo 12 años, como muchos niños obreros de aquella época, y durante casi 20 vivió atrapado en los horrores de la adicción. Trabajaba en los muelles descargando sacos y se gastaba casi todo lo que ganaba en beber. Su historia podría haberse perdido en el anonimato, pero lo que vino después fue lo que cambió su destino y el de muchas otras personas. Un día, después de quedarse sin dinero y sin amigos con los que beber, se dio cuenta de que había tocado fondo. Aquella humillación fue el inicio de su reconversión y decidió no volver a beber. Cumplió su promesa durante los siguientes 40 años hasta su muerte, de la cual hoy hace ya exactamente un siglo. Lo curioso de todo esto es que lo hizo sin internamientos, sin reconocimiento público, sin fama ni ayuda médica, pero con una disciplina impresionante y una fe muy profunda. Se impuso una vida de oración, de trabajo y de penitencia casi monástica que hoy sorprende a quienes estudian su caso. Matt Talbot no solo se liberó del alcohol, sino que transformó su vida en un ejemplo de humildad y servicio silencioso. Se levantaba antes del amanecer para ir a misa, repartía el poco dinero que tenía entre los pobres y mantenía una vida interior de una riqueza enorme. Cuando murió, camino a una iglesia, descubrieron que llevaba una cadena alrededor de su cuerpo, símbolo de su compromiso con mantenerse libre de su antigua esclavitud, el alcoholismo. Hoy es considerado venerable por la Iglesia Católica y su proceso de canonización, de hecho, está abierto. En Irlanda hay grupos de apoyo y centros de recuperación que llevan su nombre, los llamados Matt Talbot Groups, donde acompañan a personas que luchan contra la adicción desde una mirada espiritual, humana y compasiva. Su historia nos recuerda que la verdadera reconversión no siempre llega con ruido, sino a veces desde lo más simple. Empezar por reconocer el daño, pedir ayuda y volver a empezar, un día a la vez. Si quieres conocer más sobre la vida de Matthew Talbot, podéis informaros, por ejemplo, en la página oficial de la Arquidiócesis de Dublín, donde reposan sus restos, de Matt Talbot Shrine, y si queréis conocer más sobre el proceso de canonización, podéis dirigiros a la web de Noticias del Vaticano, vaticannews.va/Venerable Matt Talbot. ¿Qué os parece? Me parece impresionante. Sí. ¿Verdad? ¿Conocías esta historia? No, me estaba apuntando su nombre para leer un poquito sobre Matt Talbot es una historia preciosa de un poco como la tuya, la de la reconversión de una persona que ha sufrido la adicción y que tiene este impulso luego de devolver ese milagro a quienes vienen detrás, ¿no? Uh-huh. Y yo desde luego también, no sé tú, pero también necesité, seguir los pasos de alguien que hubiera hecho, que tú fuiste uno de ellos, por cierto, Rui. Muchas gracias, Manu.
A mí también me parece ejemplar. O sea, en cuanto a Matt Talbot, a mí creo, por lo escuchándote, lo primero que me viene es la labor de alguien, cuando alguien tiene que parar, en última instancia está él, está solo, ¿no? Y este señor se apoyó en una creencia. O sea, al final le das valor a una idea. Y es, oye, cualquier cosa menos esto, ¿no? Eso fue la primera frase que me dije yo cuando me desperté. Sí. Lo que sea, menos esto. Entonces tuve la oportunidad de pedir ayuda y estaba ahí mi familia y me acabé en un centro con gente muy buena, profesionales y demás. Pero si no tienes esas opciones, yo he estado años yendo a NA y a Alcohólicos Anónimos. Y hay gente que decide un día y va a una sala y lo comparte y está 20 años sin consumir, ¿no? Que antes cuando tomábamos un café te preguntaba si era propicio, ¿no?, utilizar el término que son milagrosos, pero yo a veces es la única forma de explicarlo, porque como que un adicto deje de consumir, en el fondo tiene cierto... Es un milagro, es un milagro. Sí. Fíjate que el psiquiatra Carl Gustav Jung, ¿no? Sí. A finales ya del siglo XX llega a la conclusión en uno de sus escritos que al menos que haya un despertar espiritual, él no sabría cómo curar la adicción, ¿no? Uh-huh. Muchos años después se ha dicho que esta fue la piedra angular de los grupos de 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, que acabas de mencionar, ¿no? Este era Rui Arroyo, nuestro invitado de hoy, adicto en recuperación y divulgador. Ahora seguimos contigo. Estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, aquí en Radio María. Si te sientes identificado, ¿quieres compartir tu historia con nosotros? Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Rui, me interesa también que hablemos un poquito de tu faceta de divulgador, uh-huh, que practicas, la verdad, tanto a través de tu podcast como con pues seminarios, ¿no? O sí, charlas. ¿Crees que persiste en la sociedad cierta ignorancia con respecto a la enfermedad de la adicción? ¿Qué mito o falsa creencia urge más derribar, según tú? O sea, tengo dudas si es ignorancia o es que está tan estigmatizado la gente de primeras, las personas cuando tienen un familiar cercano, lo primero es arreglarlo y que no se entere el vecino. Es un poco en general, ¿no? Es eso. Pero yo creo que es por falta de conocimiento. El desarrollar una adicción no implica ser mejor o peor persona, más o menos listo, estar bien o menos educado, o educado de una forma u otra, tener una creencia u otra religiosa o no tenerla. Eso no tiene nada que ver con eso. Es una mecanización del cerebro. Aprende a liberar neurotransmisores haciendo una acción y busca repetirlo. Nosotros crecer en esta vida no es sencillo. O sea, vas aprendiendo, los padres hacen lo mejor que saben, lo que pueden, pero hay momentos difíciles emocionalmente. Y si culturalmente estamos expuestos a consumo, ¿no?, de tanto alcohol como otras sustancias, pues si mezclas esos factores, el resultado para muchas personas es negativo. Y procuro explicarlo de una forma más práctica y no tan trágica y dramática, que es que muchas veces va asociado a eso, ¿no? Y simplemente entender la técnica o el mecanismo de función de las adicciones. Si la gente supiera o cómo es no quiero decir automático, pero es más una mecanización del cerebro, ¿no?, le quitaría esa estigmatización. Claro, es decir, oye, si tienes un problema de ligamentos en la rodilla, llamas a todo el mundo para ver cuál es el mejor tratamiento o el médico que conocen, pero si bebo de más, la gente procura ocultarlo, ¿no? Es una enfermedad involuntaria. Sí, es algo que yo creo que por desconocimiento somos un poco brutitos en grupo. Entonces, hay que hablarlo, estudiarlo, compartirlo, aclarar dudas, pedir consejo profesional, dedicarle un poquito de tiempo a algo que va a formar parte de nuestra vida durante muchos años, ¿no? Siempre estamos expuestos a esto. Sobre todo, en mi trabajo procuro centrarme en los jóvenes. O sea, de los 14 a los 18 hay una ventana de desarrollo neuronal que es vital para intentar evitar que no aprendan a consumir ciertas sustancias o consuman alcohol, porque si tú con 18, 20 tienes ciertos consumos o introduces alcohol en tu vida y ya tienes tu vida más o menos asentada
y tú has definido casi tu personalidad del todo, no hace tanta mella el alcohol. Pero si empiezas a consumir, como pasa en España, que la edad de inicio de media en este país es 13-14 años, eso hace mucho más daño. Y digamos que se instala más en esa persona, ¿no? Y cuesta luego quitarlo. Tremendo. De hecho, hay este tema que has mencionado, el del estigma de la adicción, es algo que querríamos, de hecho, dedicar un programa próximamente a esto, y probablemente con un antropólogo. Tuve ocasión de hablar con una persona experta en esto, que habla de que la adicción, es decir, que la sociedad no permite al ser humano el descontrol de su cuerpo. Y esto es un estudio científico, es decir, que el hecho de la adicción, claro, tiene este estigma por el estereotipo del adicto que a priori no tiene ese control del cuerpo. Una persona que, por ejemplo, padece un cáncer o otra enfermedad involuntaria sí que mantiene, digamos, el tipo, la apariencia. Y creo que será muy interesante llegar al fondo de esa cuestión. Rui, en Voces de la Esperanza tratamos de ofrecer una visión global sobre las adicciones en todas sus manifestaciones. Según tú, ¿qué tienen en común la adicción al alcohol, al juego, al sexo, al móvil, por enumerar algunas? Pues la primera que te diría es la evasión. Yo es la capacidad que tengo ya no estoy tan aquí, presente. Entonces, si yo cojo el móvil, me voy, ¿no? Iba a decir me piro, pero sí, me voy, salgo de esto, ¿no? De lo presente, de la conciencia. Mi conciencia ya no está en el qué está pasando delante mía, ¿no? De mí. Y luego añádele a eso unas sensaciones de placer. Entonces, en mis presentaciones, resumiendo, a veces doy pues, tips, ¿no? o recomendaciones, hay que buscar la felicidad y no el placer. ¿Por qué? Porque todo lo que va asociado toda liberación de neurotransmisores que generan placer asociada a un esfuerzo es sostenible. Una relación sentimental o de amistad o laboral requiere esfuerzo. Y si tú te haces un esfuerzo graduándote en un curso, en una carrera o lo que fuera, cuando cumples 90 años, el recuerdo de ese evento genera una liberación de neurotransmisores. Te hace sentir bien solo el recuerdo, porque va asociado a un esfuerzo. Vale. Toda liberación de dopamina, por resumirlo mucho, instantánea, libera placer instantáneo, pero luego hay una bajada inmediata después. Entonces, resumiéndolo mucho, también acaba generando muchos problemas. El juego es inmediato, ¿no? Meto una moneda o hago una apuesta online, busco esa recompensa, la obtengo o no, ahí hay una liberación, hay una excitación. ¿O quieres recordar esa excitación? Y sobre todo que no es algo sostenible, que buscas cada vez más y más y más, ¿no? Entonces, el sexo es un ejemplo también. Todo el sexo inmediato puedes generar muchos problemas, pero una relación de amor requiere esfuerzo, pero luego te genera felicidad a largo plazo, ¿no? Sí. Sí, bueno. Rui, por tratar de recoger un poquito todo esto que hemos hablado, te estoy muy agradecido porque nos has brindado la visión de un adicto en recuperación, en un camino francamente inspirador para mí, desde luego lo es. También nos has aportado un punto de vista más, por así decirlo, más académico, más experto en la materia. Gracias por toda la labor que haces, especialmente con los jóvenes. Próximamente dedicaremos un programa a jóvenes adictos en recuperación. Y me gustaría saber qué le dirías ahora mismo. Trata, por favor, de cerrar los ojos, imaginarte que un oyente nos está escuchando ahora mismo y no sabe qué hacer y está realmente sufriendo. ¿Qué mensaje de esperanza le podrías hacer llegar? Que no está solo, que hay formas de parar, que es tomar una decisión, es mandar un email, que si me lo permites puedo dar el email que nosotros damos para que puedan escribirnos si tienen dudas, es info@charlasadictivas.com. Y ahí a veces tardamos un poquito porque estamos desbordados, pero contestamos sobre todo a las personas que piden ayuda.
Y ahí les informamos, les acompañamos. Muchas veces lo que necesitan o se sienten ya bien si tienen una respuesta a ese mensaje, ¿no? A veces nos cuentan un poco su historial y con contestarles, pues eso ya ahí se crea un vínculo de comunicación, pero sobre todo que las adicciones tienen solución, que se puede parar. Cuando yo estaba en consumo activo no concebía la posibilidad de vivir sin consumir. Y eso es un síntoma del consumo, no es la realidad. O sea, es como si, pues no sé, tomas una medicación y te generan náuseas o mareos. Pues esto es lo mismo, si consumes te crees que no puedes parar, y se puede parar. Y para la gente que no esté tan fastidiada, digamos, también les diría, oye, ¿qué pasa si dejo de beber durante un mes? ¿Qué pasaría? Es que hay gente que tiene un consumo de alto riesgo y deja de beber y no le cuesta tanto. Y hay gente que se toma una cantidad mucho menor, pero sí que si tiene que parar, se da cuenta que, oye, que tiene una función muy, muy importante en su vida. Entonces yo les animo a todo el mundo, tengan un problema o no, que lo vean. Oye, ¿hasta qué punto puedo estar yo un mes sin parar? ¿Qué pasaría si decido estar un mes sin consumir? Empezaste hablando del falso mito que está volviendo a cada vez, que es la idea del adicto funcional, ¿no? Sí. Y es verdad que yo conozco a personas que a lo mejor consumían una vez al año y esto convertía su vida en absolutamente ingobernable. No sé si quieres añadir algo a esto. Sí, que siempre que se habla de funcional, ¿no? Entendemos la funcionalidad con lo que se ve hacia afuera, ¿no? Si puedo ser capaz de seguir yendo a trabajar, aunque falte algunos días, aunque no esté en condiciones, si tengo la capacidad de mantener medianamente una relación o ver a mi familia de cuando en cuando, a lo mejor algún día hacer algo de deporte. Pero es una funcionalidad aparente. Al final, la disfuncionalidad viene en lo emocional, ¿no? Y es ahí donde realmente es imposible que una persona que está consumiendo, me da igual la cantidad, ¿no? Como decías tú antes o tú, ¿no, Manu? No importa, la funcionalidad emocional se ha perdido. Pero como bien apuntaba Rui antes, en los jóvenes, si empiezan a consumir temprano, en lugar de hacer una regulación emocional sana o adquirir herramientas, ya esa funcionalidad no existe. Consumas lo que consumas. Entonces el adicto funcional es un falso mito muy grande, yo creo que de los más extendidos, y es absolutamente falso. Sí, sí. No hay funcionalidad cuando hay consumo. Sí. Oye, ¿y qué le dirías entonces, por ejemplo, a lo mejor a un familiar que nos está escuchando y que está sufriendo a causa de la adicción de un ser querido? Bueno, pero esto es algo que se repite. Pues el mensaje es definir un mensaje entre todos los seres que le quieren y repetirlo periódicamente. Oye, mira, hemos pedido consejo, hemos visto tu consumo y creemos que necesitas ayuda. No podemos acompañarte y como si mirar para otro lado. Uh-huh. Entonces se establecen una serie de condiciones y si te pones en recuperación, pues te acompañamos, estamos contigo, ¿no? Pero no puede ser que uno le diga una cosa, que de repente otro le dé dinero, que se vaya un día uno a comer con él. O sea, yo estudiaría, ¿no? Entre todos los seres queridos cercanos, qué decirle. Y entre todos estar de acuerdo en darle ese mensaje, decir, mira, es que la ayuda es esta, aquí tenemos tu ayuda, sí, ¿no? Sí, pues solo con que lo pidas, estamos todos contigo, ¿no? Pero que no desesperen, entiendo que es algo, a veces lleva mucho tiempo, a veces es un poco lo que decía Andrea, ¿no? Yo creo que hay una funcionalidad, pero, o sea, a nivel logística, no claro. Emocional, pero en el fondo es una merma. O sea, dices tú, yo no tengo... puedo beberme 10 cervezas al día y sigo trabajando y soy muy productivo. El coste es muy alto. Claro, pero tú imagínate la productividad que tendría esa persona si no bebe esas 10 cervezas, ¿no? Y la forma en cómo se relaciona con sus hijos y con sus amigos y con su gente en la oficina. Entonces, hay veces que... Pues este tema es tan interesante porque no es traumatología, que todo el mundo está de acuerdo que hay una fractura. Sí, aquí uno te dice, oye, pues si este tío va a trabajar y yo qué sé, factura tanto y tiene 20 empleados... Le va bien, ¿no? Claro, lo hace bien, no pasa nada. Desde fuera dices, pues si es una máquina, ¿no? Y que se tome un carajillo o dos a las 10 de la mañana, pues a lo mejor, no sé, como que se justifica, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ese señor no se toma ese licor? Pues seguramente todo a su alrededor mejore, ¿no? Después de un tiempo, sí. Sí, yo siempre lo digo, si has llegado hasta aquí con estas circunstancias, imagínate el potencial que tienes por delante si dejas de consumir. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias,
Rui Arroyo, a ti, con Manu. nosotros. Recuerda que si tienes alguna experiencia que contarnos, no dudes en escribirnos a vocesdelesperanza@radiomaria.es. Hemos llegado a los últimos minutos del programa. Andrea, ¿con qué te quedas del programa de hoy? ¿Alguna frase que destacar? Sí, hay una frase que me ha gustado mucho, con la cual además me identifico. La has dicho tú, Rui. Igual no la recojo textualmente, pero has venido a decir que cuando te despides de la vida y después vuelves, te lo tomas todo de otra manera. Sí, y no, pero de otra manera de verdad. O sea, apreciando, ¿no?, la vida y valorándolo, ¿no? Y el tiempo que yo esté aquí intentaré hacer, pues bueno, con mis limitaciones, todo lo que pueda por acompañar a otros adictos, ¿no? Has dicho valorándolo. Me quedo yo personalmente con esto, con la gratitud de poder seguir en recuperación. Y los programas de 12 pasos que hemos podido llegar a mencionar, más precisamente en el paso 11, hablan mucho de meditación y del poder de la oración. No sé si tú tienes también la experiencia de meditar o de orar con respecto a estas cosas, si digamos tu recuperación significa un contacto con Dios. Esa es una buena pregunta para acabar, ¿eh? Pues siendo muy honesto, yo no he tenido una educación religiosa, porque estudié en el programa inglés y luego americano, y he tardado muchos años en encontrar la espiritualidad en mi vida. Pero claro, la he buscado, he estudiado lo que he podido y siempre sabía que me faltaba algo. Y hace relativamente poco, 2 o 3 años, desde hace 2 o 3 años, no hay momento que no vea la espiritualidad en mi vida. O sea, y no sé ni explicarlo del todo, pero creo profundamente en que no hay coincidencias, que la vida está llena de maravillas, aunque haya sufrimiento, ¿no? Incluso el sufrimiento a mí me ha enseñado muchísimo. Pero valoro muchísimo poder estar aquí hoy, por ejemplo. Es un milagro más, ¿no?, que tú y yo estemos aquí. Sí. Y agradezco mucho a haber sido invitado a esta super radio, ¿no? Gracias a todos por... Muchísimas gracias. Pues hablábamos de oración y por eso os voy a invitar, ¿por qué no?, a orar juntos para ver si alguna persona que nos esté escuchando se sienta inspirada. Cada programa, Rui, traigo una oración que a lo mejor pueda ayudarnos en esta labor, ¿no? Hoy os propongo la popularmente conocida como súplica para tiempos difíciles. Esta oración a la Virgen María resuena de manera profunda y directa en el contexto de la recuperación de adicciones, porque aborda las dimensiones espirituales, emocionales y prácticas de la enfermedad. En esencia, esta oración condensa el reconocimiento de la enfermedad, la aceptación de la necesidad de ayuda y la dependencia de Dios, que son los pilares de programas de recuperación de ayuda mutua, como lo son Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, entre otros. Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Amén. Ay, queridos amigos, Rui, Andrea, en control de sonido, José García, muchísimas gracias, de verdad que ha sido para mí un programa muy especial. Cuando hemos quedado esta mañana para tomar un café, me has dicho, ¿quién nos diría a ti y a mí hace años que nos veríamos esta noche para grabar un programa que trata de ofrecer algo de esperanza
a las personas que padecen esta enfermedad. Y de nuevo agradecer a Radio María el espacio que nos brindan para hablar de esto, ¿no? Es algo francamente loable, ¿no? Andrea, ¿nos despides el programa? Pues sí, solo me queda dar las gracias a todos nuestros oyentes, a nuestro invitado Rui, a José en control de sonido, a Radio María, como tú bien decías, ¿no?, por brindarnos este espacio para poder llevar el mensaje. Y a vosotros, si al escuchar el programa os habéis identificado y creéis tener un problema de adicción o pensáis que alguien de vuestro entorno, un ser querido, podría tenerlo, pedir ayuda. La esperanza puede estar a una llamada de distancia o a un mensaje. Si lo deseáis, también nos podéis escribir a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Estaremos encantados de orientaros. Podéis volver a escuchar este programa y otros en la sección de podcast de la web radiomaria.es o en otras plataformas de podcast. También podéis encontrarnos en redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Os recuerdo que nuestro próximo programa se emitirá el sábado 22 de noviembre a las 11 de la noche, 10 en Canarias, en tu emisora favorita Radio María. Cuéntaselo a quien creas que le puede ayudar. Muchísimas gracias, Andrea. Y estas, queridos oyentes, han sido las voces de la esperanza de hoy. Adiós. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.